¿Qué nos impulsa a ir al cine? ¿El hype previo de esperar una película durante mucho tiempo? ¿La continuación de una saga que nos gusta mucho? ¿La nueva película de un director al que somos afines? Pues todas pueden ser respuestas correctas, sobre todo si hablamos de películas dentro del mainstream. Grandes superproducciones con la capacidad de gastar millonadas de dólares en campañas de publicidad. Quizás si tienes como hobby o costumbre ir al cine regularmente, la respuesta sea más fácil. Miras qué hay en cartelera y vas a ver la película que más te llama la atención. ¿Pero qué pasa cuando hay una película que sale de la nada? ¿Cómo consigue llegar al gran público? Hay campañas de marketing que son vitales para que una película funcione en taquilla, y no porque la película no sea buena, sino por la necesidad, sobre todo en un mundo actual en el que estamos tan sobresaturados de contenido, de captar la atención, de tener un factor diferenciador respecto a la competencia, en general, de ser el motivo por el cual acabas acudiendo a la sala de cine. El cine y el marketing van ligados de la mano desde la invención del mismo, pero más allá de las campañas a las que estamos habituados, trailers, cartelería por todas partes, anuncios, premios, recomendación crítica, hay películas cuyo éxito se lo deben a unos creativos de la publicidad que dieron en el clavo. Es habitual que todos los veranos tengamos una película con una gran campaña de publicidad. El año pasado fue el fenómeno Barbieheimer y hace poco pudimos asistir a una de las mejores campañas de este año con Longless. El grandísimo y género en sí mismo Nicolas Cage se ponía al servicio de la incógnita con Longless. No es habitual que no se revele ni una mísera imagen de uno de los actores más importantes del reparto, y más teniendo en cuenta que uno de ellos es Nicolas Cage, el cual vive una segunda juventud y casi transforma en oro todo lo que toca. Además, era un registro diferente para el actor que, si bien ya había interpretado villanos a lo largo de su carrera, no en películas de este estilo. El buen momento del actor se combinó con la incertidumbre de cómo estaría caracterizado en la película de terror de Osgood Perkins, algo de bastante mérito, pues es fácil que se hubiese filtrado mucho antes de su estreno. De hecho, yo mismo, me puede el ansia, busqué imágenes sin éxito. Las críticas especializadas, la opinión en redes sociales de los que ya la habían visto y, por supuesto, la morbosidad de los espectadores ante la actuación del actor atrajeron al público a las salas como polillas a la luz. Obviamente ahora es bastante fácil encontrar imágenes, pero no cabe duda de que la campaña surgió efecto para el primer impulso del filme en taquilla. No lo voy a mostrar ya que es una película a la que es mejor entrar sin saber nada. ¿Es el terror el género ideal para iniciar este tipo de campañas? Pues lo veremos en este vídeo en el que vamos a conocer las diferentes campañas de marketing y publicidad que puede llevar a cabo una producción cinematográfica, con ejemplos prácticos de cómo muchas obras marcaron la diferencia más allá de la pantalla. Antes de saltar a hablar de películas en concreto, empecemos por el principio. En los momentos primigenios del cine, la publicidad era la típica de la época, gente entregando folletos o anuncios en periódicos. Hay que recordar que en los inicios del cine este no era entendido como un arte, sino más bien como una atracción de feria. El marketing iba orientado a demostraciones técnicas que ofrecieran al público las posibilidades del nuevo invento. Una de las primeras películas de las que se tiene constancia de su campaña de publicidad fue El nacimiento de una nación, una película capital para el asentamiento del lenguaje cinematográfico tal y como lo conocemos. Y bueno, también tremendamente racista. Anuncios de prensa, pósters de gran tamaño, desfiles, eventos especiales o incluso proyecciones privadas para líderes de opinión son algunos de los ejemplos. Por lo que sea, a este tipo de gente se le da bien lo de la publicidad. También es interesante conocer el origen del tráiler. Lo que es un estándar a día de hoy, casi un arte en sí mismo capaz de contarte media película, o engañarte, surgió de la idea de los propios cines. Un día, ya por 1913, un tal Niels Theodor Granlund, gerente de publicidad de los cines Marcus Loews, se le ocurrió que podía incluir durante las funciones una breve promoción del musical The Pleasure Seekers, a punto de estrenarse en Broadway. Al tiempo, y con la buena recepción del público, consiguió estrenar el tráiler de una película. No fueron los estudios, sino las salas de cine, las cuales eran las que necesitaban directamente atraer al público hacia ellas, donde surgió la idea del tráiler. Los tráilers iban al final de la película, no como ahora, que tenemos un par de tráiler y 15-20 minutos de publicidad, como mínimo. Por eso se llama tráiler. La Paramount creó una división propia para la creación de trailers. Esto que estáis viendo en pantalla es la película que tiene el honor de tener el primer tráiler cinematográfico con sonido. Obviamente eran muy sencillotes, contando con un par de carteles de texto y poco más.
La cosa fue evolucionando hasta llegar al gran maestro, no solo del séptimo arte, sino de la publicidad y el marketing. Si bien nadie con ojos y oídos podría no reconocer la mítica escena de la película y saber lo que pasa, en su momento fue un giro que nadie se veía venir. Para muchos es la mejor obra del gran maestro del suspense. Hitchcock sabía jugar perfectamente con las expectativas del espectador, un genio en el uso de la tensión con todos los elementos cinematográficos que tenía a su disposición. Psicosis es una película que rompía cánones cargándose a su protagonista principal a la media hora de la forma más cruel posible. Y si tenía impacto esa fórmula en Juego de Tronos, imaginaos en una película de los años 60. Pero si la película tuvo tal éxito no fue solo por estar hablando de una obra maestra del género, sino porque Hitchcock era un loco del marketing. En 1959, Alfred Hitchcock leería la novela del mismo nombre, Psicosis, de Robert Bloch. Fascinado por la historia, compraría rápidamente los derechos de la obra por $9.000 y se dedicaría a comprar todas las copias que encontrara para que nadie pudiera saber el final y tuviera más impacto. Una jugada de auténtico psicópata, pero que funciona a la perfección. Además, más allá de las campañas clásicas de la época como compra de espacios de televisión, radio o prensa, el director concentró sus esfuerzos en realizar un marketing de guerrilla centrado en las salas de cine. Como el origen primigenio de los trailers y el marketing del cine, Hitchcock centraría parte de sus esfuerzos en las salas. La manera de hacerlo fue poniendo colas de personas en los cines, además de contratar a policías en las entradas. Con esto consiguió enfatizar el efecto impactante de la película en la audiencia. El bueno de Alfred no vendió un producto, sino una experiencia. Hoy este tipo de campañas son habituales, ya sea en salas especiales, en Premiere o con el marketing de influencer, haciendo X actividad, pero para la época era muy innovador. Como hoy en día hacen Christopher Nolan o Ridley Scott, Hitchcock insistía en la importancia de la experiencia en la sala de cine. Los actores no podían hablar de la película ni conceder entrevistas. A su vez, el público tenía terminantemente prohibido salir de la sala cuando comenzaba la sesión. Si te meabas, te jodías. ¿Puede ponerme detrás de un árbol aunque sea? ¿Que eres un animal? Así se aseguraban de una experiencia máxima y grandes colas en la puerta, aparte de los NPCs que colaba el propio director. El trailer de la película no revelaba mucho, prácticamente nada. Hitchcock cambió las reglas del juego y fue un adelantado a su época. Creó una expectativa tremenda que sigue siendo ejemplo a día de hoy de cómo hacer una buena campaña de marketing. Saber que en la película va a pasar algo tremendamente impactante, pero desconocer el qué, genera una curiosidad innata que impulsa a los espectadores al cine. Hitchcock creó una hoja de ruta en el cine de terror que sigue vigente a día de hoy. Psicosis no solo tenía ese giro de guión inicial, sino el del final, una estructura particular de guión presentando un doble clímax, bajo la incógnita ¿quién es el asesino? Aunque la campaña de la película no estaba principalmente enfocada a este apartado, muchas películas posteriores lo usaron para generar esa duda y curiosidad al espectador. ¿Qué hay debajo de la máscara? ¿Cómo será el diseño del monstruo que amenaza a los protagonistas? La morbosidad del espectador ante las propuestas de terror es perfecta para enlazar una campaña de publicidad en base al misterio de la amenaza. El caso más conocido es el de Tiburón, la película que tiene el honor de crear el concepto del blockbuster veraniego. No fue una campaña de marketing tan original e innovadora, más bien hubo una inmensa cantidad de millones invertidos en publicidad, pero con una idea clara: no mostrar al villano. En el mismo sentido funcionó la campaña de publicidad de Alien el octavo pasajero. Ninguno de los espectadores pudo conocer el diseño de la criatura hasta el momento del estreno, diseño ahora impreso en el imaginario popular. La mayoría de películas de terror usan este concepto para su campaña de publicidad. El caso de Lawless, mencionado al principio del vídeo, no es algo nuevo, pero a diferencia de Psicosis, Tiburón, Alien, los slasher de la época y otras tantas películas que no he mencionado, las posibilidades a día de hoy son casi infinitas. Hacer partícipes a los espectadores de la propia campaña de publicidad de la película es una de las formas más efectivas de generar expectación sobre la misma. El género fan footage es pionero en ese sentido. Así lo hizo Holocausto Caníbal en los años 80.
La polémica película italiana prohibió a los actores de la película la participación pública en la publicidad de la misma. La violencia extrema que se mostraba llegó a hacer pensar a la gente que la historia era real, hasta el punto de que su director fue acusado de haber filmado asesinatos reales, lo que le llevó a juicio. Una película tremendamente polémica por sus imágenes desagradables, sobre todo las relacionadas con animales, que lamentablemente fueron reales. Años después, y sin contar con los hechos atroces que acontecieron en la obra de Deodato, sirvió de inspiración para otra famosa película por su campaña publicitaria, el proyecto de la Bruja de Blair. La película no solo seguía los mismos patrones para la publicidad que sus predecesoras, prohibiendo a los actores dar entrevistas y apariciones públicas tras su estreno, sino que aprovechó la aparición de Internet para la promoción de la cinta. Usando una página web, los autores aseguraban la veracidad de los hechos y las varias apariciones de la bruja en el pasado. La web no hacía en ningún momento alusión a la campaña de marketing que duró casi un año entero. Tanto la policía como los medios de comunicación se hicieron eco y ayudaron de forma indirecta a la promoción de la película. Hoy en día es habitual que las películas cuenten con este formato de narrativa transmedia para sus campañas de marketing, pero en los 90 era algo novedoso. El morbo, el found footage y las posibilidades de Internet abrieron un nuevo camino para la creatividad en las campañas de marketing. Es bastante complicado que una película pueda llegar a colarla de esa manera como entonces, pero funciona perfectamente para la construcción de un lore. Monstruoso, la monster movie found footage dirigido por Matt Reeves y producida por JJ Abrams, también usó el secretismo en torno a su propuesta para llamar la atención de la película. Obviamente no podían hacer creer a la gente que Nueva York estaba siendo atacada, pero podían fortalecer un lore y crear una expectación a través de las redes. Su primer tráiler solo mostraba una fecha de estreno, escenas de caos en la ciudad de Nueva York y la Estatua de la Libertad siendo decapitada cayendo sobre las calles. Sin un título ni más información, la audiencia no tenía ni idea de lo que estaba viendo, fomentando la especulación. Con una página web en la que colgaban imágenes aparentemente inconexas de la película, productos sacados al mercado que formaban parte del lore de la misma, incluso se crearon páginas de MySpace de los propios personajes. Madre mía, MySpace, ¿dónde queda? De hecho, durante mucho tiempo se creía que se trataba de una nueva película de Godzilla. Curiosamente, la última película de Godzilla de 2014 usó gran parte de los métodos de la campaña que había funcionado en Monstruoso. Así, las campañas en redes sociales fueron convirtiéndose en un estándar para toda obra que quisiera destacarse en ese sentido. Actualmente, las campañas de publicidad en redes sociales están más ligadas a cierto carácter meta o autoconsciencia de las obras de la existencia de estos canales. Este punto le viene como anillo al dedo a la campaña de Deadpool, siendo literalmente un troll de internet. Otra de las productoras que mejor supo entender el potencial de redes sociales como Instagram o TikTok fue A24. Los memes de Lady Bird, un horóscopo de Midsommar o los pequeños cortos en TikTok de todo a la vez en todas partes pueden ser un ejemplo de ello. Si os interesa más sobre la historia de A24 os dejo un vídeo muy chulo arriba a la derecha. Además de servir como publicidad de la película, las redes sociales abren un canal de comunicación directo entre los creadores y los espectadores. Esto es realmente útil, como en el caso del Sonic feo, donde las redes sociales ardieron y recapacitaron en un rediseño del personaje para acabar siendo un éxito en taquilla. ¿O fue realmente una de las mejores campañas de marketing de los últimos años? También puede haber fracasos tremendos, donde la campaña se gire en contra de la película y se note que los productores no entienden el lenguaje detrás de las redes. Pero, ¿qué pasa cuando una película no tiene el presupuesto suficiente para este tipo de campañas? ¿O simplemente buscan una estrategia que llegue a un público más especializado, más de nicho? Cuando hablamos del cine de autor, las campañas de marketing que hemos mencionado antes no son tan efectivas. No se busca la viralización de la propuesta, sino de llegar a un público en concreto, a un target que le interese más el cine independiente. Y esto generalmente se resume en colocar las críticas de las películas en el cartel del mismo o plagar el tráiler de las valoraciones de los críticos. Esto da situaciones en donde los estudios obvian completamente las críticas negativas, como puede ser el caso del Joker, o incluso se dan situaciones donde se incluyen críticas negativas, pero totalmente sacadas de contexto, haciendo creer algo que no es. A mí personalmente me molesta mucho cuando incluyen críticas que literalmente no dicen absolutamente nada, además que suelen ser del rollo Oda a la vida, una película muy personal, gran fotografía, te hará reflexionar,
En fin, si os interesa la opinión de la crítica especializada a la hora de ver una película, lo mejor es que acudáis a vuestro crítico de confianza o leáis algún análisis en profundidad. Este tipo de frases no tienen ningún tipo de valor. O también os podéis suscribir a mi canal de YouTube o a mi canal de TikTok. Cualquier motivo es bueno para ir al cine, pero ya que nos bombardean a publicidad, mejor que sea buena, ¿no? Y estos han sido algunos de los ejemplos del uso del marketing y publicidad en el cine. ¿Y tú? ¿Recuerdas alguna campaña que te gustara especialmente? ¿O que te motivara a ir al cine? ¿O por el contrario, que te sintieses estafado con lo que te acabaste encontrando en el producto final? Déjamelo en los comentarios y... Conclusión. Ah, bien, ya empieza. Eso es lo que tú te crees. Nunca sé cuándo terminan los logos de las productoras y empieza por fin la película. Ya está, ya empieza. Eso sí que parece que lo han hecho a propósito. Ah, seguro que eso es un monstruo marino. Ah, que no es la película. Ah, sí, el nombre me suena. Este tío está en un lío. Me intriga esta historia. ¡No me jodas!